amigos y amigas, una vez más estamos aquí en el Estado del Estado, un espacio donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública al lenguaje coloquial. Como siempre me acompañan un par de politólogos. Hola, ¿qué Hola tal? Matthew. A la orden. ¿Qué tal? Jonathan Bretón. Mi nombre es Oscar Gómez y el día de hoy íbamos a hablar de un tema, pero de pronto nos explotó una bomba y dije, ¿qué está pasando, no? Por ahí vimos en un medio, no voy a decir su nombre porque luego el occidental nos puede demandar, que se dice que Jacob Polensky, esta exdirigente estatal nacional de Morena, viene de secretaria del partido aquí al estado de Jalisco. Creo que ustedes, no sé cómo les cayó esa noticia. Yo dije, ¿qué hace aquí? ¿Qué opinan? Bueno, para empezar no se entiende muy bien si es la secretaria delegada encargada de generar el proceso de selección de la nueva dirigencia en Jalisco, o si ella es la designada ya para encabezar los esfuerzos partidistas de este partido de Morena para las siguientes elecciones. No se entiende muy bien. Fue una nota que acaba de salir hace aproximadamente una hora, es decir, es más o menos reciente. No sabemos la veracidad de esta información porque tampoco se ha replicado en otros medios de comunicación al corte de estos momentos, pero sí es un tema que evidentemente va a mover, va a especularse, y sobre todo porque aquí en Jalisco vivimos una interesante composición de los partidos políticos. Aquí en Jalisco somos muy especiales en nuestra conformación, configuración electoral. Vimos que, tuvimos una alternancia, ¿no? Muy temprana, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, vemos expresiones políticas emergentes, la misma de Movimiento Ciudadano, vimos expresiones emergentes como las candidaturas independientes, con Wikipolítica, esta expresión que se quiere conformar como partido político. Es decir, tenemos, digamos que una sana democracia aquí en Jalisco. Y es cierto que este partido político tiene mucha fragmentación, desde sus inicios, ¿no? Entonces, llama la atención que esta dirigente, ex dirigente nacional, ahora aparentemente vaya a ser designada para una labor importante aquí en Jalisco. No sé cómo lo ven. Me quedo con eso que dices, Matthew. Yo estoy de acuerdo con eso. Jalisco tiene su propia dinámica en cuanto a los partidos políticos. Por lo general, el partido X, que sea, a nivel nacional va en una dirección y a nivel estatal va en otro, y eso es una dinámica muy propia que tenemos aquí en Jalisco. Jacob Polensky era la encargada de Morena a nivel nacional hasta hace unos meses en unas decisiones muy controvertidas, en las cuales incluso el programa anterior, coincidentemente hablamos de Alfonso Ramírez Cuellar, que es actualmente el dirigente nacional. Fue quien lo está sucediendo de manera temporal, porque en unos meses más se va a tener que renovar la dirigencia nacional, así también como las dirigencias estatales se van a tener que renovar. Aquí llama mucho la atención, coincido contigo, Matthew, en el sentido de que Jacob pues, es una persona que ha estado participando en la política a nivel nacional y tiene cero participación en la política de Jalisco. Entonces, es interesante saber por qué si es cierto esa nota del periódico que no quisimos nombrar y esos mensajes que en teoría los desplegó la dirigencia nacional de Morena, si son ciertos, ¿por qué Jacob y por qué Jalisco, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? O sea, ¿para dónde va ese movimiento? Efectivamente, tendremos que analizar, como politólogos y como ciudadanos, tenemos el derecho de opinar y teorizar sobre qué es lo que está sucediendo. A mí me parece muy interesante porque es un desmadre Morena Jalisco. Pues yo todavía no me queda claro qué está pasando. Pues yo veía un personaje que era el delegado y de pronto ya no fue delegado y trajeron un delegado que no era partícipe de la política de Jalisco. Por eso yo no dudaría que en determinado momento sí fuera Jacob la que viniera aquí a poner orden, ¿no? Porque tiene muchas aristas. Una de las aristas que podemos abordar tiene que ver con el Congreso del Estado y una votación sobre una deuda pública que después vamos a abordar. Sí, no, pero también no podemos dejar de lado otro tema. Morena, tú dices que Morena Jalisco es controvertido. Morena a nivel nacional tiene una característica propia. Claro. Aparentemente Morena no replicó el ejercicio que tenía el PRI. El PRI cuando llegaba el primer mandatario, que le llamaban el primer priista del país, el presidente era el líder del partido. Y una distinción que hay ahora entre Morena y el PRI
es que el presidente ha tratado de estar lo más alejado de la actividad partidista dentro de Morena, o sea, y eso ya no solo se volvió en un terreno de comodidad, sino al contrario, ya se está volviendo un asunto controvertido, ya se está volviendo un verdadero problema, porque ha habido muchas divergencias a la hora de elegir una cúpula, ¿no? En el caso del partido, no se han puesto de acuerdo para un sinfín de decisiones. El caso de Jalisco es ejemplar. Tenemos a Carlos Lomelí, que fue delegado en esta entidad, y bueno, pues recientemente dejó de ser delegado por esos actos de corrupción. Incluso la Secretaría de la Función Pública está analizando su tema. Sí. Entonces, particularmente tiene muchos matices. Sí, no, hay muchos matices, pero también hay mucha tela de dónde cortar desde el enfoque teórico, ¿no? Mira, por ejemplo, yo te diría que los partidos políticos, lo que estamos viendo con Morena, es un efecto que se está viviendo en muchas otras partes del mundo. Se está viviendo también en los partidos, el sistema de partidos políticos a nivel local, también se está viendo con las nuevas expresiones. Es decir, los partidos políticos de nueva creación, ahorita en el mundo, están teniendo un crecimiento exponencial, y después su degradación va casi en la misma proporción. Yo te podría decir, por ejemplo, este partido político mediante el cual el presidente de El Salvador, Bukele, también era de reciente creación, lo encumbró, llegó a la presidencia y ahorita está en una especie de complejidad política. El caso de En Marche de Francia, exactamente, que llevó a Macron también de nueva creación, se encumbra, y ahorita Macron está teniendo severos problemas en su legitimidad. Vemos, por ejemplo, el tema de Syriza en Grecia, ¿no? Syriza, esta expresión de izquierda novedosa, creativa, que de repente asume el poder y tiene complicaciones. Estamos viendo, en el caso de México, en Jalisco, Movimiento Ciudadano es una expresión política también que tiene menos de 10 años. A nivel nacional, Morena, creo que se conformó, se fundó en 2015, si no me equivoco. Como sea, es muy reciente. Entonces, lo que estamos viendo es que estas expresiones políticas tan rápido crecen que tienen muchas complejidades a la hora de delegar, de conformar, de generar incluso hasta cuadros políticos que tengan una experiencia política de muchos años, lo que hace que existan confrontaciones. Los partidos políticos son precisamente con la parte, hasta en su propio nombre, ¿no? son parte de la sociedad, exactamente, que transmiten una ideología, bueno, en teoría, para la representación electoral, ¿no? Es decir, se supone que tienen que dar una definición de qué es lo que cree cierta parte de la sociedad para la competencia electoral. Y yo veo que el pragmatismo político en todo el mundo está asumiendo el protagonismo por encima del idealismo político, que es lo que estamos viendo ahorita con Morena, ¿no? Más allá del ideal político de sus estatutos, estamos viendo, y sucede en todos los partidos, luchas internas por poderes muy efímeros, ¿no? Que la delegación distrital de tal lado, en fin. Entonces yo creo que la degradación de Morena y la degradación de los diversos partidos políticos en el mundo es notoria, y que aquí en Jalisco es esto que estamos viendo de que mandan a Jade Kolpolevsky para mantener cohesión, etcétera, es simplemente un reflejo, es un síntoma de un problema mucho más profundo que tiene el sistema de partidos. De esta degradación que tú hablas, Matthew, yo detecto que también tiene que ver con que Morena, este partido, como bien lo dices, es de reciente creación, abarcó muchísimo. Digo, ganó la elección presidencial, se quedó con el Congreso, se quedó con el Senado. 20 millones de votos. El siguiente año hay elecciones y se ve una ventaja muy amplia en Morena en aproximadamente 12 de los 14 estados que están en disputa. Entonces, Morena está abarcando mucho dentro del espectro político en México, y quizás hay una falta de organización tremenda. Además, el liderazgo de Morena históricamente ha sido una sola persona, y es esa persona, el presidente, el cual no está interesado ahorita en retomar ese mismo liderazgo en el partido, cosa que desde mi punto de vista le ayudaría a Morena que el presidente tratara de por lo menos poner orden, que haya consenso, ¿no? Y que además apelen a las bases del partido, ¿no? Que tendría que ver con lo que nosotros esperamos, porque tomamos como punto de referencia este PRI hegemónico que le asignaba facultades metaconstitucionales al presidente. Estas facultades eran aparte de las que ya tenía, ¿no? Y entonces el presidente ponía y quitaba gobernadores. El caso de Salinas de Gortari, que es el que ha removido más gobernadores en la historia del país. ¿Sí? Entonces, esa dinámica a la que nosotros tal vez nuestro chip está inmerso, pues ya no se replica, ¿no? El presidente dice, háganse bolas. ¿Cuántas veces no hemos visto que el presidente sale en la mañanera diciendo, hey, hagan esto, ¿no? Bueno, y sin embargo, tienes al partido
pegándose por todos lados, ¿no? El partido por un lado yo lo veo como un Royal Rumble de las luchas donde todos se están peleando contra todos para querer sacarse y quedarse con la posición. Y digo, cuando hablamos de las bases y cuando hablamos de más, pues también no olvidemos que el Movimiento de Regeneración Nacional es un partido político que surge a partir de absorber estas expresiones, la dinámica catch-all de los partidos políticos, ¿no? Yo agarro de aquí, de acá y lo conformo. El caso de Morena tiene peculiaridades. Es un partido catch-all, como tú bien lo dices, que es decir, agarro actores políticos con ideologías, cual fuera que esta sea, de izquierda, de derecha, expanistas, agarro al sindicalismo más recalcitrante, por decirlo de alguna manera, y agarro también a cúpulas empresariales más representativas. Entonces, digamos, sí es un partido catch-all, lo vemos con muchos ejemplos, pero también es un partido de masas, porque o sea, es muy interesante esa simbiosis, porque es un partido mediante el cual su líder máximo, el presidente de la República, le gusta utilizar la plaza pública para la emisión de mensajes y lo que se busca a través de este partido de masas, a lo que veo muy gramsciano, por cierto, es la búsqueda de la disrupción del discurso hegemónico, ¿no? Para polarizar, evidentemente, pero la polarización tiende generalmente a llegar a plasmar nuevos códigos culturales, ¿no? Es decir, recodificar lo que es sus conceptos, ¿no? El neoliberalismo, lo que es un conservadurismo, etc. A mi entender, me parece que esta resignificación no es del todo clara y me parece hasta perversa. Pero lo que voy es que es un partido que tiene una lucha de contradicciones ideológicas muy potente y una lucha de facciones y de grupos políticos internos, creo que hasta peor. Y lo que estamos viendo, insisto, es a un Morena que la dinámica local no la alcanza a entender por toda esta vorágine de situaciones que está viviendo, y lo que vemos en Jacob Polemkin, si esto es verdad, es nada más un síntoma de un problema estructural que tiene Morena y el sistema de partidos. Hablabas de la cuestión ideológica, Matthew. Yo pienso que realmente lo que no rige en los partidos políticos en México es un principio ideológico. ¿No? Nosotros hacemos el esfuerzo, sobre todo los periodistas hacen el esfuerzo por buscarlos, por catalogarlos, ¿no? Hablar de izquierdas, de derechas, pero hace mucho tiempo que el mismo Andrés Manuel nos asume como un presidente de izquierda, ya nosotros tampoco lo podemos asumir como tal. Claro, Morena Morena se basa en principios hasta demasiado abstractos, ¿no? Como el pueblo, ese tipo de catalogaciones que de repente cuesta trabajo entender cuál es la postura, ¿no? Claro. Regresando al tema de lo de Jacob en este sentido, y tratando de concatenar lo que hemos estado debatiendo, me parece que generaría una lógica distinta, por lo menos en el estado de Jalisco tendríamos, el gobernador ha sido la figura política más importante en el estado y no se ha visto una clara confrontación, no se ha visto una clara oposición, incluso a pesar de que Morena tiene muy buenas preferencias electorales en el estado de Jalisco, sería la segunda fuerza electoral, no existe un liderazgo de ese partido que pueda hacerle frente al gobernador. En su momento fue Carlos Lomelí, déjame terminar. No sé, y quiero lanzarlo aquí, si consideran que Jacob pudiera ser ese liderazgo que pueda confrontar a... Mira, yo a lo que me da mi comentario es a esta cuestión arraigada que tenemos, que si bien ya no es este presidente de facultades metaconstitucionales, sigue siendo este sistema de caudillos, o sea, Morena es Andrés Manuel, o sea, traigas a Jacob o traigas a quien traigas, yo creo que si Jalisco no desarrolla sus propios liderazgos, va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Sí. Porque de todas maneras le están apostando a él. Por ejemplo, tenemos en el Congreso del Estado diputados que yo sinceramente no conozco, pero llegaron ahí. ¿Y por qué llegaron ahí? Por el efecto arrastre que tuvo en esta cuestión electoral, la imagen de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Votaba por las 6 boletas sin diferenciar, no hubo voto diferenciado. En Jalisco sí, que es lo que me lleva a conectar otro comentario. Jalisco se cuece aparte, entonces en Jalisco el voto se diferenció, que el presidente ganó, pero aquí ganó el presidente de Morena, Andrés Manuel, y aquí ganó Ricardo Farr, Movimiento Ciudadano. Voto diferenciado. Jalisco se cuece aparte. Y además, más para complementar esa información que dices, Oscar, voto diferenciado porque además de votar por un presidente de un partido y por un gobernador de otro, mucha gente votó por un candidato independiente a senador que no logró llegar a... Kumamoto no llegó a ser senador, pero mucha gente hizo esa triple distinción. Claro. Sí, no, en Jalisco, coincido con todos ustedes, tiene una cultura política muy avanzada, la verdad.
es de reconocerse y es de enorgullecernos. Nosotros somos tapatíos, a menos de que ya sean de otro lugar. ¿Estará J. Cole? Unas cosas bien chidas, otras no, porque tenemos el hada de Oblatos y el Omni de Zapopan. Pero en la cuestión política sí nos dice que Jalisco es interesante, sí. Y aparte es uno de los 5 estados que más votación nominal tiene, o sea, sí, es importante, mucho voto de federación, realmente importante. No, históricamente se ha confrontado con su contraparte federal, claro, ¿no? O sea, claro. ya no te hablo nada más de Prisciliano Sánchez, ni de Luis Manuel Rojas, de Agualulco, por cierto. No, te estoy hablando hasta desde la conquista, Nuño de Beltrán en contra de Hernán Cortés y todo eso. O sea, pero bueno. Históricamente somos oposición en Jalisco, eso dices. Ahorita preguntaba, ¿estará J. Cole preparada para la dinámica política en Jalisco? Yo creo que la tiene muy difícil, ¿eh? Ciertamente J. Cole es un perfil que es polarizante, es polémica, le gusta debatir, siento que a veces no es muy sensata, no es muy coherente, pero ciertamente tiene un empuje, ¿no? Por su propio perfil, por su propio protagonismo, incluso porque fue dirigente nacional. Si viniese aquí a Jalisco, yo creo que tendría cierta oportunidad de organizar las cosas, que la tiene muy difícil porque Morena está hecho una cuestión muy compleja de tribus, de facciones, de grupos de poder, ¿no? Ciertamente lo que yo creo es que pondría un poco de sazón a la dinámica política, pero no sé qué tanto abone a la cultura política, pues no es jalisciense, no, a ver cuánto tiempo le toca empaparse. Oye, y seguramente ella fue dirigente nacional, ¿tiene en el mapa, o sea, tiene en el radar el proceso que hubo aquí interno de Morena, que fue mencionado a nivel nacional porque hubo violencia? Pues, violencia, hubo hasta muertos, no estoy seguro de que haya habido muertos, pero hubo robo de urnas y hubo balazos en el proceso electoral de 2019 en octubre, ¿no? Para renovar la dirigencia estatal. Que también sucedió en Baja California, en varios estados, o sea, no fue nada más aquí, pero... Sí. Bueno. Entonces, bueno, aquí sería importante destacar si J. Cole estaría a la altura de esa dinámica propia que tiene el estado de Jalisco. Yo personalmente creo que no, incluso pienso que para J. Cole sería una gran derrota, si esta información se confirma y es verdad, creo que sería una gran derrota porque ella estaba buscando la dirigencia nacional y el quedarse, es como se quedó con su pequeña medallita, ¿no? Se quedó con Jalisco, pues yo lo vería más bien como un retroceso en ese sentido, ¿no? Sí. No encuentro mucha lógica, seguramente en el paso de estos días podremos encontrar más respuestas al planteamiento de por qué está surgiendo esta posibilidad de que J. Cole encabece la dirigencia estatal de Morena, pero digo, la verdad es que viene de un proceso donde no ha ganado ninguna, pues, ¿no? Buscaba la dirigencia nacional y actualmente es Ramírez Cuellar y se va a renovar dentro de poco tiempo. Vamos viendo de quién. Dicen que en julio son las elecciones. Oigan, y todo esto dentro del contexto del coronavirus, ¿no? De que se supone que estamos en cuarentena, pero la política no para, como ya sabemos, del plato a la boca se cae la sopa, no sabemos qué va a suceder. ¿Cuáles serían sus conclusiones, estimados politólogos? Mis conclusiones serían que el sistema de partidos evidentemente necesita de una revisión con un enfoque teórico crítico, con un enfoque sobre todo que busque la funcionabilidad del sistema político en su conjunto y que por supuesto que las democracias, que son una de los grandes beneficios de estas sociedades occidentales del siglo XXI y del XX y más, procuren un sistema de partidos que tenga gobiernos que respondan a las demandas ciudadanas, estos inputs y outputs que generalmente se ven, digamos, cortados. Las demandas ciudadanas y la posibilidad de los gobiernos de responder a esas demandas se ven a veces muy limitados porque tienen un sistema de partidos disfuncional. Lo vemos con estos ejemplos que decimos. Yo creo que lo que vemos de esta presunción de que viene J. Cole Polemski a encargarse aquí de Morena, Jalisco, es un síntoma, es un reflejo, es un efecto de un problema mucho más profundo que es la cuestión del sistema de partidos, sin decir que esté bien o mal que ella venga. Me refiero a que son efectos que pueden dilucidar un problema mayor, ¿no? Jonathan Bretón. Bueno, vale aclarar que este programa lo estamos grabando el día martes 26. Sí. Entonces, cuando este programa salga, quizás sea ya en 1 o 2 días, ya tenemos un poco más de respuestas y nosotros decidimos optarnos y jugar con este tema de J. Cole porque podríamos caer también en el tema de las fake news, pero fue interesante hacer este planteamiento hipotético en el caso de que ella fuera la dirigente local de Morena. Me parece que rompería mucho la dinámica estatal. Hay actores de Morena, en el caso de Jalisco, en el cual no podemos perderlos de vista, ¿no? Está el caso emblemático de Lomelí y bueno, hay muchas, viene en un contexto calientito, ¿no? Con una deuda que recién se acaba de aprobar, que también ahorita hablábamos de cómo
y eso también quiero hacer extensiva la invitación para que nos oigan en El Estado en tus Oídos, que es un programa de podcast. Hablábamos de cuáles son las directrices que pudiera tener la deuda en Jalisco y cómo fue el contexto de la votación, donde por cierto una diputada de Morena votó a favor de Movimiento Ciudadano. Entonces ese tipo de dinámicas muy particulares que tiene el estado de Jalisco, sería interesante verlos ya teniendo a Yecol aquí, de confirmarse esa noticia, y si no, pues debatimos de un caso hipotético y valió la pena. De las fake news podemos hablar en el siguiente programa. Claro. Bueno, lo que es un hecho es que pues la elección del 2021 está a la vuelta de la esquina, no por nada se están dando estas llamaradas, ¿no? Porque yo creo que todo va en rumbo a lo que se viene políticamente hablando. Pues yo no sé si es bueno o malo como vaya a suceder esto de Morena. Lo que sé es que de confirmarse la noticia va a estar muy interesante el contexto local. Les agradecemos por habernos visto una vez más. Les mandamos gratos saludos, les decimos que nos sigan en nuestras redes, como siempre van a aparecer por aquí. Sin más por el momento nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Bye.